Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hoy día es un tiempo de celebración para nosotros, ¿sí? Amén. Para los cristianos, porque sabemos lo que hemos estado cantando. Él vive. Él ha resucitado. Y eso nos da la esperanza de saber que hay vida después de la muerte y que ha sido porque Cristo ha resucitado, ¿sí? Y vida y resurrección en cuerpo físico, porque Jesús también resucitó en cuerpo físico. Gracias por celebrar hoy día juntos, darse ese tiempo de venir y celebrar que Él ha resucitado. Amén. Hoy tenemos, vamos a seguir con el plan de Hebreos. Entonces, hoy nos toca Hebreos capítulo 4, versos del 14 al 5, 14, y no lo vamos a leer. Espero que ustedes ya lo hayan leído en casa. Pero vamos a estar tocando algunos puntos porque yo quiero solo enfatizar en el énfasis principal. Sí, y el tema es: Jesús es más grande. Somos sacerdotes. Jesús es más grande sacerdote. Oramos. Padre bueno, gracias porque hoy nos das la esperanza de la resurrección. Gracias porque hoy podemos acercarnos delante de ti con tanta gratitud de saber que lo que recordamos esta semana, sin necesidad de estar como haciendo méritos propios de ayunos o varias cosas, sabemos que tú los has hecho porque eres amor, ni siquiera porque yo me merezco tu amor, sino porque tú eres la esencia del amor y en esa esencia has actuado a favor de tu creación, de tu pueblo. Gracias por eso. Gracias por tanto amor. Padre, hoy háblanos también por medio de tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón. Que puedas hacer en nuestra vida una actitud humilde de lo que nos diga la palabra. Poderla aceptar. Y saber que tú nos estás hablando de una forma audible, como si pudiéramos escucharte, así como me están escuchando a mí. Así, mientras leemos tu palabra, que pudiéramos escucharte, qué es lo que nos dices y qué es lo que quieres que hoy aprendamos de tu palabra. También ayúdanos a después ponerla en práctica y ser de esos hijos e hijas tuyas que tú quieres que seamos. Ayúdame a mí como el expositor o el predicador esta mañana a ser fiel a lo que dice tu palabra. Padre, perdóname si es que pasan por mí ideas personales. Yo quiero honrar tu palabra y honrarte a ti, al autor de la Biblia, que eres tú. Ayúdanos a tener ese oído fino de escuchar lo que nos quieres decir, tú y solo tú, en Cristo. Amén. Amén. Vamos a observar esa imagen que está allí. ¿Qué dice ahí? Alguien que me ayude, esa ilustración. Recuerda, estos dos tienen que coincidir. ¿Cuál es lo que tiene que coincidir? Palabras. Con hechos. ¿Qué significa? ¿Alguien me puede ayudar? Solo una persona, no todos, por favor. ¿Qué significa eso? O sea, que debemos cuidar las palabras. ¿Cómo? Sin ofender. Ya, puede ser. Las palabras sin ofender. Estos. Porque cada palabra tiene su consecuencia. Bueno, muy bien. Cada ¿Otra? palabra maldita tiene su consecuencia. Me han dicho, bueno, muy bien. ¿Otra persona que me ayude? ¿Qué tiene que coincidir ahí? Las palabras que la palabra con nuestros actos. Con los actos, ok, muy bien. Muy bien. Sí se lee que dice, ¿caja de qué es eso? Ahí al lado. Las consecuencias. Yo sabía que no sé. Congruencia. ¿Qué significa congruencia? Tienen que encajar. Pero ¿qué significa congruencia? Yo puse aquí algo como debe ser coherente. Las palabras con las acciones debe ser coherente. O sea, si yo digo buenos días es porque está de noche, ¿no es cierto? No, Porque está de porque es de día. Si digo buenos días es porque está de día. Eso es congruencia, eso es coherencia.
Entonces, yo puse esa ilustración allí, y no es mío, es de una página de consejería que se llama Bálsamo, y no sé si será de ellos realmente, solo lo vi, lo copié, porque me dio, ¿cómo decir? Como que coincidió con el mensaje que vamos a tener hoy. Recuerda que estos dos tienen que coincidir. En la caja de coherencia de la vida, las palabras tienen que coincidir con los hechos. En medio de las presiones culturales, familiares, religiosas, laborales y de amistad, y también en medio de la presión de conciencia, debemos hacer coincidir lo que decimos con lo que hacemos. El texto de hoy, ahí voy a dejar esa ilustración, pero el texto de hoy, quiero decirles que el texto de hoy nos invita a eso, a mirar el panorama de los cristianos judíos. Estamos estudiando Hebreos, que estos cristianos estaban siendo presionados, y va a decir ahí, posiblemente por sus familiares, o por sus amigos, o por sus vecinos, por sus compatriotas judíos. Estaban siendo presionados. Porque estos compatriotas, vecinos, familiares, amigos, estaban enfocados en la expectativa de lo que ellos o los cristianos judíos iban a hacer en el gran día del perdón. ¿Recuerdan cuál es el gran... ¿qué acabé de decir? ¿Cuál es la última palabra o frase que ya me distraje yo también por lo que está pasando al fondo? ¿Cuál es la última frase que dije? El día del gran perdón. El día del gran perdón. Muy bien, el gran día del perdón. Muy bien. Quiero decir otra vez esto, porque parece que hasta yo me distraje. En medio de presiones, escúchenme esto. En medio de presiones culturales, familiares, religiosas, de amistad y aún de conciencia, debemos hacer coincidir, o es un reto, hacer coincidir lo que decimos con lo que hacemos. El texto de hoy, Hebreos capítulo 4, en el versículo 14, a Hebreos capítulo 5 hasta el versículo 14, está invitándoles hasta eso. O sea, el autor del libro de Hebreos en este capítulo lo que está haciendo es mostrándoles un tema principal a los cristianos judíos que estaban sintiéndose presionados por la familia. Posiblemente, voy a decir posiblemente porque el texto no dice la familia, pero sentían presión por la familia, por los amigos, por los vecinos, por los compatriotas, porque ellos estaban a la expectativa de qué es lo que iban a hacer estos cristianos judíos que se habían convertido a cristianismo, qué iban a hacer en el gran día del perdón. Ahora, ¿qué es el gran día del perdón? Para los judíos, este día es muy especial. Yo le puse el gran día del perdón, yo no le puse, se traduce al gran día del perdón, pero en la cultura judía se llama el día de la expiación, ¿sí? Entonces, pero ¿por qué puse yo como el gran día del perdón o tomé este texto del gran día del perdón? Es porque es lo mismo. Para los judíos el día de la expiación o el gran día del perdón es muy especial. ¿Por qué? Porque era un día de celebrar de que ese día el sumo sacerdote va a ingresar al lugar santísimo llevando las ofrendas para que Dios perdone todos los pecados que han hecho durante un año, ¿sí? Entonces, si es de celebración, ¿no es cierto o no? ¿Sí? Todo el año ellos han fallado, como seres humanos, han fallado, y todo el año están esperando que esas cargas, ese sentimiento de culpa, sea liberado. ¿Y cuándo va a ser eso? En el gran día del perdón, el día de la expiación, ¿sí? Entonces es súper especial. En ese día hacen ayuno, hacen oración, pero también cantan alabanzas al Señor porque saben que ese día su ofrenda va a ser llevada por un sacerdote o por el sumo sacerdote al lugar santísimo
y ahí va a ser ofrecida al Creador para que todos tus pecados o todos los pecados sean perdonados. También es un día único porque ese es está establecido por Dios en el libro de Levítico que solo ese día, y uno solo, un sacerdote, y no cualquier sacerdote. O sea, puede decir, en el gran día del perdón, todos podían ir al tabernáculo o al templo, pero no todos podían ir al lugar santísimo. Tenía que ser un escogido de Dios en el pueblo que se llama sacerdote. Pero de los sacerdotes tampoco todos los sacerdotes podían ir, sino solo uno, que es el sumo sacerdote, quien iba a llegar al lugar santísimo. Y este sumo sacerdote tenía que hacer primero un ritual de limpieza. ¿Bien? Entonces este sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo e iba a ofrecer la ofrenda delante a Dios Todopoderoso para que el pueblo sea perdonado sus pecados. Entonces, con esto en mente, el gran día del perdón y el sumo sacerdote, la función del sumo sacerdote en el gran día del perdón, quiero decir esto, quiero ya entrar en materia. Era el sumo sacerdote que tenía que entrar al lugar santísimo de Dios. Cuando yo estaba estudiando este texto, yo decía, nosotros también tenemos una palabra, culturalmente aquí, una palabra que decimos sacerdotes. Esta palabra a veces está cambiada el concepto. El sacerdote que tenía que hacer el sacrificio para llevar la ofrenda en el tiempo de los judíos o en el pueblo judío, no es el mismo sacerdote que a nosotros nos han enseñado. En nuestro país también hay sacerdotes. Y a esos sacerdotes muchas veces les dicen padres, pero realmente no funcionan ni como padres, peor como verdaderos sacerdotes bíblicos. Sí se visten como sacerdotes, y como sacerdotes se visten con la vestimenta que la Biblia, el Levítico dice. Pero esos sacerdotes actualmente se han convertido en oportunistas del poder religioso que les da los cegados seguidores de la religión tradicional. Ahora, la Biblia en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, va a enseñar quién tiene que ser ese sacerdote y cuáles son las funciones. Es increíble. Vamos a ser un poco empáticos con el pueblo judío. Como decía Lorenita en la interpretación de la ilustración. Cada uno de nosotros no queremos que nuestro actuar o nuestros gestos con nuestros seres queridos o en nuestro trabajo ofenda, ¿no es cierto? Pero lo hace, ¿no es cierto? Tampoco queremos que nuestra boca o nuestras palabras que salen de nuestros labios ofenda o insulte o muestre orgullo. Tampoco queremos eso, pero lo hace, ¿no es cierto? Eso muestra nuestro corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O ahora, yo sé decir, actualmente lo que tipean tus dedos en las redes sociales es lo que está en tu corazón. Y según el texto, ha llegado el día donde nos podemos acercar confiadamente para ser sanados de ese sentimiento de culpa que tanto oprime la mente y la reputación. Entonces sí es un día para celebrar, ¿no es cierto? Nuestros actos no queremos que ofendan, pero ofenden. Nuestras palabras, nuestros gestos, no queremos que dañen a la otra persona, pero lo hacen. Y ha llegado el día del gran perdón, donde yo puedo llegar en una forma de confianza al templo. Y yo no puedo decirle, o sea, yo no voy a ir, no puedo ir directamente para que el Señor me perdone. Estoy hablando del contexto bíblico, ¿sí? De los hebreos. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Es un sacerdote, celebrando. Claro que es un día para celebrar.
Y esta dice la Biblia que es la función del sacerdote. ¿Alguien puede ayudarme con el capítulo 5, versículos 2 y 3 de Hebreos? A ver, dice, puede tratar, el versículo 2 y 3. Del capítulo 5. Ya. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados. ¿Hebreos? Sí, Sí, Hebreos 5, 2, 3, sí. Entonces, desde el 1 y 2, por favor. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados como también por los del pueblo. Chévere, muchas gracias, Jorge. Ahí está la función del sacerdote. ¿Qué dice? Va a ser escogido de entre los hombres, pero va a ser constituido, estoy leyendo en la Reina Valera, constituido a favor de su pueblo ante Dios. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y también él dice que en versículo 3, por causa de ella debe ofrecer también por sus pecados. Entonces la función del sacerdote es eso. Según este texto, es escogido de entre todo el pueblo para él llegar con la ofrenda delante de Dios, para que interceda y perdone los pecados del pueblo y de él también. Pero no todo sacerdote podía llegar al lugar santo, al lugar santísimo. No, era uno solo. ¿Cuál? El sumo sacerdote. ¿Y qué significa esta palabra sumo? Palabra teológica, va a decir a los que estudiamos hacemos el exégesis. La palabra sumo significa gran. ¿Sí? Como, no sé, nosotros a veces hay algunas personas, se están dejando de usar, pero algunos sí usan, ¿no?, la palabra sumo, como por ejemplo, ¿cuán alegre estás? Estoy a lo sumo, o sea, bastante alegre. ¿Sí? ¿Estás preparado? A lo sumo. Y ya no usamos esa palabra realmente, usamos gran o grande, gran felicidad. Grande. Este sumo sacerdote significa gran sacerdote. Lo que hacía este sumo sacerdote, él era el jefe de los demás sacerdotes, pero solo él, una vez al año, se ponía sus vestidos para llegar al lugar santísimo. Ahora leamos algo interesante. Capítulo 4, versículos 14 al 16. Es el texto que nos toca aquí. Hermano Nilo, ¿tiene ahí tal vez usted? Capítulo 4, verso 14 al 16. ¿Sí? Le faltan los lentes, dice. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. 16. El 16 también. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí viviremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén. 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 Es súper interesante. A ver, yo estoy emocionado y creo que por mi emoción no me estoy haciendo, como no estoy conectando con ustedes, con la congregación. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento? El gran día del perdón o día de la expiación. ¿Sí? ¿Trae alegría este día? Claro que trae alegría. ¿Por qué? Porque todo el pueblo tenía que acercarse llevando su ofrenda. ¿A dónde? A los sacerdotes, para que ellos puedan llevarle al sumo sacerdote y el sumo sacerdote pueda entrar después de haberse limpiado, porque si no, no puede entrar, porque todo el pecador, como dice ahí en el capítulo 5,
en su debilidad tiene que también Él hacerse limpio, porque va a ser santo para llegar al lugar santísimo. O sea, un Dios perfectamente santo en un lugar santificado por el Señor, no puede entrar una persona que no ha sido santificada. Entonces Él ha hecho esos ritos para llevar la ofrenda de todo el pueblo, para celebrar que Dios les ha perdonado. ¿Quién lo puede hacer? Eso, el sumo sacerdote. ¿Qué significaba sumo sacerdote? Como decir, el gran sacerdote, el más grande de todos los sacerdotes. Pero miren lo que dice ahí. Por tanto, ¿qué dice ahí? ¿Teniendo qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice el pueblo de el escritor de Hebreos? ¿Qué significaba la palabra sumo? Gran. ¿Y qué palabra está antes de sumo aquí? Gran. ¿Qué está haciendo el autor? Dice, tenemos un gran sumo sacerdote. No, un gran sacerdote. Que es más grande que el sacerdote humano. Tenemos uno grandote, más grande, sacerdote. ¿Qué hizo? Que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra fe, porque yo les había dicho de que los cristianos judíos estaban siendo presionados. ¿Por quiénes? Por sus familiares, por sus amigos, por sus vecinos, por los ciudadanos que viven ahí en su pueblo. Están a la expectativa de, ha llegado el gran día del perdón. ¿Qué van a hacer los cristianos que dicen que Jesucristo es su gran sumo sacerdote? ¿Van a llevar la ofrenda? ¿Van a seguir la tradición? ¿Qué van a hacer? Entonces se sienten presionados. Entonces el autor del libro de Hebreos dice, mira, ha llegado el gran día del perdón y vamos a celebrar. Claro que lo vamos a celebrar, pero vamos a llevar nuestra ofrenda ahí al templo para que el sacerdote la lleve al lugar santísimo para que sea ofrenda al Señor. Y dice, no, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, rompe nuestro pensamiento. En el versículos anteriores, decía que Jesús es nuestro reposo. Debemos reposar por lo que Él ha hecho en nuestra vida y en la salvación. Y ahora dice, tenemos un muy grande sacerdote que ha traspasado los cielos. Y nosotros, aunque sabemos y lo recordamos, que Él es nuestro gran sacerdote, sin embargo, a veces no vivimos así. Y eso es lo que está diciendo el autor. En esta semana, que se ha llamado la Semana Santa, ¿qué recordamos el viernes? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz y derramó su sangre, ¿sí? Y esa sangre nos limpia de todo pecado. Sin embargo, nosotros no queremos escuchar que el sacrificio de Él es suficiente. Queremos escuchar a aquellos que nos dicen que nos aman, menos a lo que dice la Biblia, la misma voz de Dios. Es realmente impresionante lo que el autor de Hebreos señala aquí. El gran sumo sacerdote, Jesús, es el más grande de todos los grandes sacerdotes humanos, y aún más grande que Melquisedec. Si ustedes leen el texto, va a decir que Jesús es sumo sacerdote desde la orden de Melquisedec. Pero estamos rompiendo también un prejuicio cultural. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec era un sacerdote y rey de Salem. Y Salem significa justicia. Pero otro que era grande en el pueblo de Israel es Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Dice que Moisés entendió su debilidad y llevó su diezmo al sumo sacerdote, entendiendo que él es más grande que él.
Pero Jesús, dice el autor, es más grande que aún Melquisedec. No les da como alegría, no les está dando alegría decir, saber que Jesús es más grande y más grande y más grande que cualquier sumo sacerdote. ¿Sí? Y ya no tengo que acercarme ante un sacerdote a confesar mis pecados para que Él los lleve al lugar santísimo, para que el Señor Dios Todopoderoso y Santo me perdone. Porque ahora el que tengo, que es más grande, más inmenso, más grande sobre todos, es Jesucristo, que traspasó los cielos, decía ahí. Así como cuando Jesús murió, ¿qué pasó en el velo del templo? Se rasgó por la mitad. Ese velo es el que divide el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, cuando se partió por la mitad, es Jesús mostrando de que Él es el sumo sacerdote que ha llegado a la presencia del Señor, llevando tus cargas, lo que te oprime, lo que te presiona, lo que te hace sentir pequeño delante de los demás. Porque has dicho eso, o porque has hecho eso, o porque ese gesto haces, o porque no quieres contestarle así a la persona que más te ama, pero sin embargo lo haces. Jesús quiere liberarte de esa carga y llevarla rompiendo el velo del templo. Es Él. No, como decía al principio, que conocemos sacerdotes, que les decimos padres, o les dicen padres, sin embargo, no funcionan ni como padres ni como sacerdotes, sino como oportunistas. Pero Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el gran sacerdote que ofreció su vida en rescate de nosotros. Él, en el día del perdón, en el día de la expiación, es Cristo que se ofrece Él mismo. Ni siquiera nosotros vamos a decir, bueno, el Señor me perdonó porque yo le traje esta ofrenda. El Señor me ha liberado. Mire, como decía un amigo, yo estoy agradecido por Dios porque me ha dado trabajo. Yo quiero ser agradecido, voy a traer el 10 para que el Señor me siga bendiciendo. Estás equivocado. La ofrenda más grande que recibe el Señor es Él mismo. Es Él mismo. No es ni tu ofrenda de dinero. Pero lo que sí quiere de ti es tu corazón. Es que puedas aceptar y decir, yo no tengo nada que darle al Señor, pero qué alegría saber que Él quiere de mí, mi vida y mi corazón. Y Él es digno de eso. ¿Cuántos nos han roto los corazones? ¿Cuántos han tomado nuestro corazón y nosotros lo hemos entregado así tan libremente diciendo, eres tuyo? ¿Y cuántos los han roto? Y sin embargo, nosotros bien tercos, vamos y saludamos a otro para que vuelva a hacer lo mismo. El único que no te puede defraudar es Jesús, porque Él no te pide nada, Él se entrega. Ese es el gran sumo sacerdote. Es Él. ¿Sí? Dice una vez, yo estoy enojado con el pastor porque el pastor me defraudó. Puse toda mi confianza en Él y Él me defraudó. Pues malo, porque el único que merece toda tu confianza es aquel que murió en la cruz y está traspasado los cielos para llegar a la presencia del Señor. Todos los demás somos pecadores. Por más que tengamos un título de pastor, o de anciano, o de obispo, o de sacerdote, nadie es digno de nuestra confianza. Solo el Señor, solo Él. Es increíble y hermoso a la vez saber que Jesús, el Mesías, es nuestro gran sumo sacerdote que nos limpia de nuestras culpas en el gran día del perdón. Pero, ¿recuerdan? Muchas veces decimos eso, pero muchas veces no actuamos de esa forma. No vivimos congruentemente, no vivimos coherentemente. ¿Por qué? Porque decimos, pero no hacemos. Leamos lo que vamos a ver si es que a los cristianos judíos del tiempo de donde estaba escribiendo este autor les pasaba lo mismo que nos está pasando a nosotros. Leamos capítulo 5, versículo 11 hasta el 14, hasta el final. Ahora sí, creo, Germanita, puedes ayudarme.
Dice, advertencia contra la apostasía, de los cuales tenemos mucho que decir de este asunto, que es difícil de explicar. A ver, un momentito. Sin el título, lee el versículo anterior. Sin el título, solo. Siendo nombrado por Dios un sumo sacerdote del orden de Melquisedec, ¿Ya? de los cuales tenemos mucho que decir Ujú. de este asunto, que es difícil explicar, ¿Ya? porque ustedes son lentos para entender. ¿Cómo? Bueno, muy bien. Son lentos para oír, ¿son? Ujú. Y a pesar de que en este momento deberían ser maestros, todavía necesitan a alguien que les dé enseñanzas sobre las primeras reglas simples de la revelación de Dios. Se han convertido en bebés que necesitan leche y no alimentos sólidos, porque cualquiera que toma leche no tiene la experiencia de la palabra de justicia. Es un niño, pero la comida sólida es para hombres de pleno crecimiento, incluso para los que ya saben juzgar, para ver lo que es bueno y lo que es malo. Estábamos hablando de que el pueblo judío, que no es cristiano, estaba a la expectativa de qué es lo que van a hacer los judeocristianos o los judíos cristianos en el gran día del perdón. Toda la ciudad o las ciudades iban a celebrar caminando al templo, llevando su ofrenda para que sea dada al sacerdote y luego al sumo sacerdote para que ingrese al lugar santísimo y ofrezca para ser perdonados. Todos estaban observando qué hacen esos judíos cristianos en el gran día del perdón. Y el escritor judío dice, mira, Jesús es nuestro más grande sumo sacerdote. Ya no deben hacer eso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice el versículo 4 del capítulo 4. No, versículo 16 del capítulo 4. ¿Pero qué dice? Jesús es más grande que todos los sumos sacerdotes, aún más grande que Melquisedec, que nuestro gran profeta Moisés le dio el diezmo a él, entendiendo que es es menor a Melquisedec. Ahora dice usted, pues, a ver, pastor, enséñenos por favor qué dice de Melquisedec. Pero yo voy a tomarme las mismas palabras que dice el autor. Versículo 11. Acerca de esto mucho hay que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Podría haber, así como yo, podríamos estar todo el día, toda la mañana explicando de quién es Melquisedec, y ustedes pueden leer en Levítico o en Génesis para ver quién es Melquisedec. Y podríamos estar definiendo de que por qué dice que es su padre, que es genealogía, y por qué es rey, qué significa salvo. Y dice, y no van a entenderlo. Pero entendamos lo básico. Jesús es el gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, ha roto el velo del templo, y todos tenemos que poder ingresar. ¿Y qué dice ahora la gran advertencia? Ahora yo he puesto así: el gran sumo sacerdote actuando por nosotros en el gran día del perdón, pero viene una gran advertencia. Versículo 11 dice: se han hecho tardos para escuchar. El autor les está diciendo, porque se han hecho como ¿qué? ¿Cómo decía ahí esa versión? Como bebés, lentos para oír, porque se han hecho como bebés. En mi versión dice, son como niños que ya teniendo que ser maduros y haber estado enseñando a otras personas, ustedes son como unos niños que no pueden entender que el gran sumo sacerdote es Jesús, que traspasó los cielos y que ya no hay que ir al templo para ofrecer otra vez sacrificio de perdón. El texto dice que es Jesús, el Mesías, Dios mismo hecho ser humano, quien murió por mí. Su sangre me perdona de mi culpabilidad y su resurrección me da esperanza de que voy a resucitar y vivir eternamente. Y por esa razón Él es mi grande sumo sacerdote que intercede por mí en los cielos. Intercede por mí. Y sin embargo, muchas veces mis palabras no cuadran con mis hechos. Voy a terminar con esto. Hermano,
humana. Dios anhela que esta verdad esté marcada en ti. Voy a decirle así como le dije a mi hijo. Dios quiere que esta verdad sea el tatuaje de tu alma. Tatúalo dentro. Jesús es tu sumo sacerdote que está ahí en la misma presencia del Señor, orando por ti, orando por mí. Tatúatelo con esa tinta que no sale, ¿cierto? Jesús es el sumo sacerdote, mi grande y más inmenso sumo sacerdote. Ya no necesitas escuchar las presiones o las invitaciones de tus amigos o de tu familia, o sentir las miradas juzgantes de los vecinos religiosos que te reprimen la actitud de que no vas a la iglesia el Viernes Santo, o que te reprimen con sus ojos y con tu mirada, o con tu falta de salud, con su falta de salud, porque tú no quieres cumplir un ritual religioso cultural para limpiarte o descargarte de la culpabilidad que te sientes tú o yo de no hacer lo que otros dicen o hacen. Un ejemplo, el día viernes yo me fui con mi perrita al estadio para correr y llevé una pelota. Y ahí me estoy encontrando con 2 o 3 jóvenes con la idea de formar un club de fútbol. Y yo les llevo mi pelota nueva, porque estaba como un niño que me regaló mi papá una pelota nueva. ¿Sí? Yo estaba como un niño con mi pelota nueva y con el perro, vamos a jugar, vamos a patear. Y los jóvenes dicen, no se puede hoy día. Le digo, ¿por qué? Es Viernes Santo. Y yo, el pastor, con la pelota. Vamos a jugar. ¿Y por qué no se puede? Porque es Viernes Santo. No sé, pero mi abuelita dice que no se puede. ¿Y qué no se puede hacer? Y yo ahí bien, ahora sí ya bien preocupado. ¿Y qué nomás no se puede hacer el Viernes Santo? No nos podemos bañar el Viernes Santo. No podemos comer carne el Viernes Santo. No podemos jugar. No podemos sudar. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué se conmemora el Viernes Santo para que ustedes no puedan hacer eso? Dice, no sé, creo que es la tradición. Mi abuelita le enseñó a mi abuelita y mi abuelita dice, voy a dejar ahí, no voy a hacer ustedes mal a los ojos. Ellos no querían cumplir un ritual tradicional religioso. Y yo aproveché para decir, yo soy cristiano también. No soy de catolicismo, pero soy cristiano. Pero yo vengo a jugar contigo, porque yo estoy agradecido de que Él murió por mí, para yo poder vivir. ¿Por qué yo no puedo hacer algo que dice la tradición? Entonces se quedaron pensando y dicen, no sé, sinceramente no sabemos. Pero déjenme decir, así como ellos, como estos jóvenes, y así como los cristianos judíos que se sentían presionados en esta época, así también hay muchos aquí. Y por eso tomé agua. Son cristianos, pero sus palabras no coinciden con sus hechos. Escuchamos una vez esto, dice, tu prima no te invita a esta fiesta porque sabe que ustedes no van. ¿Y por qué? Porque ustedes son cristianos. ¿Y ustedes? ¿Qué son? ¿Por qué tus palabras no coinciden con tus hechos? ¿Por qué? ¿Por qué siendo cristiano sigues asistiendo a misas? ¿Por qué siendo cristiano sigues llevando limosnas, peregrinaciones? Sigues aceptando lo que Cristo no acepta. No es que yo no quiero decirle que esa vida que está llevando esta persona no es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no quiero ofenderle. Pero él está ofendiendo al Señor, al que dio su vida en la cruz. Seguimos asistiendo a rituales de muertos. Seguimos asistiendo a la misa que le da a todo familiar.
Seguimos aceptando a personas que caminan con sus rodillas ensangrentadas para recibir un milagro, o yendo a reuniones familiares para conmemorar el año o el aniversario tal, sabiendo que la resurrección es hoy, ya y ahora. Mi familiar que tanto lo amo está con el Señor, viviendo la vida eterna. No está donde pensamos que está. Yo no soy psicólogo para decirte, mira, no vayas o anda. Pero si tú crees que Jesús murió para darnos vida eterna, tus hechos no están diciendo eso. El autor de Hebreos nos tendría que decir: son tardos para oír, están actuando infantilmente, son niños, ya deberían estar. ¿Cuántos años hay algunos aquí en la iglesia? Yo por lo menos ya llevo como, no sé si 30 años, algunos más, y sin embargo siguen actuando como niños, infantilmente. No crecemos. ¿Por qué? Porque nos sentimos presionados de mi tía, de mi tío, de mi prima, de mi hermano, de la familia que dice que me ama. Pero el que te ama más y entregó tu vida por ti, no, a él no hay que hacerle caso. Eso es difícil de decir, yo sé. Yo le decía a mi esposa, yo creo que no tengo que decir. Pero si la palabra de Dios dice, yo tengo que decir. Dejemos el ritualismo, crezcamos también. Que la gente me diga, a ti no te puede invitar a un culto fúnebre o a la funeraria porque tú no. Yo no creo que Él está ahí. Si eres cristiano, yo creo que lo que le dijo al ladrón que se repitió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Si yo me equivoco, que me perdone. Pero esa es mi fe. Yo te voy a hacer unas preguntas. ¿Tú crees en Jesús? Sí. Sí. ¿Crees que su sangre te perdona? Sí. ¿Crees que Jesús murió por ti? Sí. ¿Crees que resucitó al tercer día? Sí. ¿Crees que está sentado a la diestra del Padre en autoridad intercediendo por ti? Sí. ¿Sí? ¿Crees que Él es tu redentor Sí. y que te ha dado vida nueva y eterna? Sí. ¿Por qué tus hechos? ¿Por qué tus hechos no dicen eso? ¿Por qué? Si tus palabras, yo escuché como 5 sí, ¿no es cierto? Yo no puedo negar. Yo dije una vez un sí para siempre. Cuando me preguntó, ¿aceptas a Sandra como tu esposa hasta que la muerte se separe? ¿Yo qué dije? Sí. Yo no puedo vivir como que si nunca dije sí a Sandra. Tú dices que crees en Cristo. Tú dices que Jesús es tu Mesías. Tú dices que Jesús es tu sumo sacerdote. Y lo dices, sí, 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 sí. Pero tus palabras no son congruentes con tus hechos, o tus hechos no son congruentes con tus palabras. Es que, Pastor David, o David, es que yo no sé si mi tía, ella se ha aceptado al Señor y está. Pues eso no es tu problema, porque tú no eres el Salvador. Él es Jesucristo que murió en la cruz. Él es el Salvador. Y yo sé que Él en su gran amor a todos nos da la oportunidad de reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Y ahora, no te preocupes si otro es salvo. A mí me saben preguntar esto. No sé si Jairo se recuerda. Cuando tengo las clases de muchas personas y yo tengo que enseñar Romanos, y llegamos a un tema sobre la salvación y la seguridad de la salvación y eso, me saben preguntar, pero pastor, ¿la salvación no se pierde? ¿O sí se pierde? Digo, bueno, yo estoy seguro que yo no la pierdo, no sé si ustedes, pero yo sí estoy seguro que mi Redentor vive y murió y resucitó para darme vida eterna, y ninguna ofrenda que yo pueda dar va a comprar la salvación. No soy como esa predicadora que dijo, a punta de dólar te va a meter al cielo. Yo no. Él
Hermanos, yo quiero hacerles ese llamado que igualito hizo el autor de Hebreos, a los cristianos hebreos. Si te sientes presionado por el qué dirá tu sobrina, tu primo, tu prima, tu familia, que dice que te ama mucho, y no quieres escuchar a aquel que verdaderamente te ama tanto, que entregó su vida por ti, recuerda esto. Tenemos un grandote sumo sacerdote que actuó en el gran día del perdón, muriendo por ti, y que actuó resucitando para darnos la esperanza de la vida eterna, de que hay vida después de la muerte. Vamos a leer juntos el versículo 6 del capítulo 4. No importa la versión, yo quiero que me lo griten, ¿sí? Por favor, yo quiero que me lo digan con toda la voz, para yo recordar. El último versículo del capítulo 4, versículo 16. ¿Sí? Díganlo fuerte, para que lo escuchen ustedes, que escuchen la misma voz de Dios. Pues vamos a leerlo desde el 14, ¿ya? Y para que lo escuche yo y no se me quede olvidado. No importa la versión, yo quiero que se lo griten, a mí y a todos. Verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que da por los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de mis debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar Tenemos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén.